Les comentaba que nosotros, como radiooncólogos aquí en México, siempre insistimos que el radiooncólogo debe de conocer perfectamente la historia natural de lo que va a radiar, de lo que vamos a tratar, la anatomía, la fisiología, el cómo se comportan cada una de estas patologías, y con los médicos que nos hacen favor, en este caso dermatólogos, como la doctora Ivonne Arellano, que nos hace favor de conocer, siempre damos una pequeña introducción de las radiaciones. Yo sé que ustedes la conocen. De hecho, en la historia mía como médico en formación de residente, ustedes como dermatólogos eran los que manejaban un equipo que se llama Nomopan o Dermopan, y eran los que radiaban. No somos nosotros los radiooncólogos los que a veces radiábamos cáncer de piel, porque como es terapia superficial en su gran mayoría, era tratado por ustedes y nosotros acudíamos a aprender de ustedes. Entonces, platicando lo que es la historia de la radioterapia, nosotros como radiooncólogos nacimos con William Röntgen, cuando este descubre las radiaciones en 1895. Ahí fue la historia cuando comienza, empiezan a ver cómo se imprimía la imagen en una placa radiográfica, y ahora para nosotros es muy importante alguien que es Henry Becquerel. ¿Por qué? Porque a Henry Becquerel ahora se le llama como el padre de la radiobiología. Por muchos años, como vamos a ver en una diapositiva, se manejó la radioterapia como la dosis eritema, la dosis tolerancia de cada uno de los pacientes, y no conocíamos mucho de la radiobiología. Unos años después viene algo muy importante para nosotros, que es Madame Curie, junto con su esposo Julio, y ellos ya empiezan a tratar, ellos ya descubren la radiación, descubren el polonio, ven que la radiación comienza, la radiación está en la naturaleza, y ahorita vamos a platicar las modalidades de cómo es la radioterapia. Vamos a ver también que unos años después ya comienza su aplicación en forma empírica. Principalmente se empezaron a tratar incluso pseudotumores, como eran algunos granulomas tuberculosos, de lepra, y comenzó también el tratamiento de cáncer de mama, y pues ya después, unos años, se comenzó a hacer como una rutina. ¿De dónde viene la radioterapia? ¿A quién pertenecemos nosotros? Pues la radioterapia pertenece a la medicina interna. De hecho, en nuestra capacitación, en nuestra formación, hacemos uno. En ocasiones hay gente que se recibe como médico internista y después hace la especialidad de radioterapia. Entonces nosotros dependemos ¿de quién? De la radio, de la medicina interna. De hecho, muchos años aquí en México el Consejo Mexicano estaba integrado junto con los radiólogos. Ya tenemos más de 50 años que nos hemos separado de ellos. Y cuando hablamos cómo actúa la radioterapia, la radioterapia tiene dos mecanismos de acción. Uno que es un mecanismo directo, en el cual llega, interactúa directo con el material genético, lo destruye o produce alteraciones genéticas. Por eso es que la radioterapia se da fraccionada, no se da en un solo tratamiento. Produce alteraciones cromosómicas, como puede ser cromosomas con dos, tres brazos, brazos largos, cortos, centrómeros, en fin. Y el principal mecanismo por el cual actuamos nosotros es el mecanismo indirecto, que ¿cuál es? Es la ionización del agua. Y en la ionización del agua, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Producir radicales libres. El radical libre más tóxico que nosotros tenemos es el agua oxigenada. Entonces, ¿qué es importante para nosotros en un paciente como estudio pre-radioterapia? Conocer sus niveles de hemoglobina. En ocasiones nosotros decimos por qué los pacientes no responden, porque se nos olvidan los niveles de hemoglobina, no checamos adecuadamente a nuestro paciente y resulta que siempre estuvo anémico. Obvio, en estas patologías a lo mejor no es el caso, pero sí en otras, en el área sobre todo ginecológica. ¿Cómo vamos a actuar con la radioterapia? ¿Cuáles son los niveles que podemos manejar? Pues tenemos principalmente dividido en tres. Uno es la famosa terapia superficial, que puede ir desde 10 hasta 125 kiloelectronvolt o KEPS, que eso prácticamente es lo que hacemos porque la penetración son de 1 a 3 milímetros en profundidad. Luego podemos usar de 125 a 400 kiloelectronvolts, que ahí la gente lo ha dividido en algunas literaturas como ortovoltaje, queriéndolo separar de la explicación anterior. Y por último tenemos de 1 hasta 25 millones de electronvolts, que estos prácticamente ya no son ni electrones ni rayos X. Estos son ya fotones que interactúan con la materia en forma más profunda. Ya aquí la capacidad de penetración prácticamente la tenemos a una tercera parte de la energía que nosotros vamos a emplear. Entonces, estas son como las generalidades. Y decimos, ¿cuántas modalidades de radioterapia tenemos? Pues dos. La radioterapia externa o teleterapia. ¿Por qué llamamos así? Porque el que dispara la radiación está a distancia de nuestro paciente y le llamamos teleterapia o radioterapia externa. Y principalmente ya lo englobamos en dos. Tenemos el ortovoltaje y el megavoltaje, como hace rato les platicaba. Y a grosso modo decimos que en ortovoltaje o terapia superficial tratamos cicatriz queloide, cáncer de piel, y en cicatriz queloide es algo muy importante ahí, aunque este no es el tema, porque hay un sinnúmero de maneras de cómo radiar. Incluso muchos de ustedes no nos mandan a sus pacientes por cicatriz queloide, porque la efectividad que les damos es solo un 50% y muchos emplean esteroides o algún otro tipo de medicamentos ahí. Y tenemos la otra modalidad de radioterapia, que es la braquiterapia. A grosso modo, ¿qué quiere decir braquiterapia? Poner en contacto con los tejidos la fuente que emite la radiación. Y ahí podemos tener diferentes cuando empleamos agujas. Puede ser agujas con iridio principalmente. Antes era con el radium, que ya se fue a los cementerios en 1992, y ahí se le llama intersticial porque estamos aplicando las agujas en el intersticio. Cuando los metemos dentro de una cavidad, como es el carcinoma cervicuterino o CACU, ahí pues recibe ese nombre. Y cuando es de contacto, como puede ser labio, como puede ser cáncer de piel, pues así le llamamos de contacto. Y actualmente existen otras dos modalidades que no son nuevas, también son muy viejas. Y alguien dice, cuando lo metes en un pulmón, en un bronquio, no es una cavidad, es un lumen. Entonces alguna gente le llama intraluminal. Y la otra modalidad que en México se emplea muy poco o ni se emplea es la vascular. Hay gente que en ocasiones colocan dentro, hacen cateterismos para llegar al corazón, y ahí hacen la implementación de radiar esas arterias para que se fibrosen y el paciente pues no se va a infartar.
Cuando hablamos de la braquiterapia, tenemos una fuente de iridio, que es una fuente de 2 por 3 milímetros, y cuando son de baja tasa, que eso no lo empleamos aquí, solamente nos dan la forma circular, como lo vemos en la diapositiva de la izquierda, pero las ventajas cuando empleamos este tipo de braquiterapia de alta tasa es que podemos obtener diferentes formas, como lo vemos esquematizado ahí. Aquí estamos esquematizando ahí lo que llamamos las curvas de isodosis. Y ahí vemos un paciente con un protector ocular, que es de plomo forrado de acrílico, y tenemos un aplicador Leipzig. ¿Ese para qué nos sirve? Para radiar cáncer de piel en su modalidad de braquiterapia. Este es un sistema ahí arcaico que empleábamos nosotros ahí como por el 2005, 2000. Acuérdense que yo vengo de un hospital que le llamaban el Hospital de la Pobreza en México, que antes era solo Hospital General, y ya después le agregamos Eduardo Lisiaga. Hay unos aplicadores ya rectos que se llaman Valencia. Estos son los aplicadores de Leipzig, pero estos son los que hacemos con la braquiterapia. También nos apoyábamos mucho del servicio en el hospital de los protecistas maxilofaciales, como dice allí, el caso de un vaso celular, de la pirámide y del ala nasal, como nos hacían nuestros moldes homogeneizadores de seripalafina, colocábamos los catéteres, después se ponían los domis o simuladores, se tomaban las placas radiográficas y una vez que obteníamos estas placas radiográficas veíamos cómo se iba a comportar en la paciente la radiación. Y esto es mucho más efectivo que aplicar terapia superficial o aplicar terapia con electrones. Actualmente ya no tenemos mucho esto porque no siempre contamos con el empleo de un protecista maxilofacial. Ahora hay unos aplicadores que se llaman Freiburg Flap. Estos aplicadores son los que se ponen ahora sobre el paciente, se van colocando los catéteres y es mucho más fácil. Es como esas burbujitas que nos evitan que los aparatos se maltraten. Y aquí vemos en esta otra diapositiva, este es un equipo de braquiterapia que les comentaba, la fuente radioactiva, se encuentra en el cabezal del equipo. Aquí está la fuente radioactiva, se cuenta con 20 canales, cada uno para que salga cada uno de los catéteres que hace rato vieron que se colocaba, y así es como obtenemos en forma tridimensional o en 3 dimensiones la proyección de las curvas de isodosis y ya determinamos a qué profundidad, cómo lo queremos tratar. Y este es un modelo de acelerador en el cual colocamos un cono aquí y el acelerador en forma automática en lugar de rayos X o fotones emite electrones. Cuando hablamos de los sistemas de fijación, les quise poner esa diapositiva anterior en forma directa. ¿Por qué? Porque antes empleábamos eso, cintas de masking tape, para poder fijar al paciente. Actualmente, pues eso ya está como proscrito. Empleamos estas máscaras o sistemas de fijación que empezaron muy caras. Actualmente, pues ya son mucho más económicas, fácil de que el paciente pueda acceder a ellas y nos garantizan dos cosas: que el paciente no se va a mover y que vamos a aplicar la radioterapia donde la tenemos que suministrar o administrar. Cuando ya pasamos ahora al tema de la del cáncer de piel, vamos a ver que hay algunas consideraciones importantes. Cada vez somos más expuestos a la radiación ultravioleta, a los rayos solares, y aquí tenemos a alguien muy guapo que le gusta a mi residente, que es australiano, que tuvo cáncer de piel, y sobre todo lo tuvo en la nariz, en la punta de la nariz. Entonces, pues vamos viendo que la verdad, cualquier gente, por muy fuerte que sea, con muchas garras que pueda tener, pues de todas maneras puede llegar a desarrollar cáncer de piel. Cuando vamos hablando de la epidemiología, ¿qué es lo que pasa? Que el cáncer de piel pues sigue siendo uno de los tumores mucho más frecuente, pocas veces nos acordamos de que existe. ¿Por qué? Porque nosotros los radiooncólogos o los oncólogos en general estamos más enfocados a cáncer de próstata, cáncer de mama, cervicuterino, recto. Sin embargo, vemos que su incidencia a nivel mundial es el quinto. En algunos otros países como México se dice que es la primera causa, pero como no siempre se reporta, no hay adecuadas estadísticas, pues no se ve reflejado. Es el 22º lugar en causas de muertes en el mundo. Cada vez es 3 a 4 veces más frecuente y una relación es mucho más frecuente en nosotros los hombres que en las mujeres, y son más de 2 millones de casos nuevos en todo el año. Y cada vez estamos viendo que el cáncer de piel en su variedad epidermoide está teniendo como un aumento en comparación con el vaso celular. Obvio, todos estos datos pues los podemos ver en algunas publicaciones como puede ser el Globocan. Cuando hablamos de la anatomía, que ustedes la conocen mucho mejor que yo, pues ya sabemos cómo se va a dividir la piel va a tener sus diferentes estratos. Para nosotros como radiooncólogos es muy importante saber que siempre por abajo de 3 a 5 milímetros de profundidad, pues ya comienzan los vasos sanguíneos. ¿Y eso por qué? Porque ahí vamos a saber que la probabilidad de metástasis es cada vez más alta, dependiendo de la estirpe histológica, ahorita lo vamos a platicar. Cuando vemos los factores de riesgo, pues ya sabemos que en los factores de riesgo, uno, conforme vamos aumentando en edad, pues la probabilidad de desarrollarlo por la exposición solar, ya sabemos los rangos en los que va ocurriendo esto, algunos síndromes que estamos viendo ahí en la diapositiva, nos van a favorecer el desarrollo de este tipo de patología, la dermatosis o los fenómenos irritativos también, frecuentemente nos van a desarrollar este tipo de tumores. Cuando hablamos propiamente de cáncer de piel no melanoma, que es algo que se me olvidó comentarles al principio, nosotros vamos a tratar todas las patologías de piel, pero siempre sabemos, o ustedes ya lo han visto yo creo a través de este curso, que se va a dividir en melanomas y no melanomas, porque su comportamiento, su agresión, su agresividad es muy diferente, obviamente, y las tres principales estirpes histológicas que nosotros vamos a tratar es el carcinoma vasocelular, el epidermoide y el de las células de Merkel, en cada uno de sus variantes que tenemos del vasocelular. Ya sabemos que el vasocelular actualmente para nosotros acá en México representa hasta un 80% de los no melanomas de cáncer de piel, aunque como hace rato les comentaba, el epidermoide como que está ganando, y no solamente está ganando, sino que se está comportando en forma más agresiva. Ya sabemos que también el de células de Merkel deriva de las células de la POP o células de la cromafina, que sabemos que tienen algún derivado desde el punto de vista neurogénico. Y cuando vemos la genética, sabemos ya de los síndromes genéticos que propiamente nos van a ayudar o van a favorecer el desarrollo de un cáncer de piel en los pacientes.
Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, pues obviamente nosotros siempre a los residentes les decimos un carcinoma vasocelular es aquel que tiene sus bordes bien definidos, sus bordes aperlados, no es tan infiltrante. En ocasiones, por las mismas características de un vasocelular, hay gente que lo ha llegado a confundir cuando no tienen la experiencia, hasta con melanomas. Y cuando ya vemos los epidermoides, pues los epidermoides ya sabemos que son de bordes infiltrantes, obviamente mucho más que el vasocelular, son infiltrantes, ulcerantes, perdón, o úlceroinfiltrantes, sangrantes, y eso hace mucho la diferencia. Y cuando vemos los carcinomas de células de Merkel, pues ahí como que el diagnóstico para nosotros que no somos obviamente dermatólogos, pues sí como que cuesta un poco más de trabajo ver esas lesiones nodulares. Incluso hay gente que los ha podido llegar hasta confundir con los sarcomas protuberans también, que su comportamiento sabemos que es muy diferente y mucho más agresivo. Nosotros acá en México siempre las guías de tratamiento que usamos son los de la NCCN, en las cuales sabemos que nos tenemos que apoyar en ellos, porque pues no es al doctor Enrique se le ocurre o a la doctora Ivonne Arellano se le ocurre tratar de esta manera a un paciente o el otro, y saber que igual que cualquier otra patología se van a dividir de acuerdo a su agresividad, de alto riesgo, bajo riesgo, y tenemos la división de cada uno de estos. Casi siempre, desafortunadamente, pues, las guías siempre vienen en inglés, ¿no? Aunque cuando tú se las presentas al paciente, porque ahora es algo nuevo que estamos haciendo en México, cuando vamos a tratar a un paciente, siempre les vamos a decir de dónde vienen las modalidades de tratamiento que les vamos a ofrecer de estas guías de la NCCN y cómo es que lo vamos a ir aplicando en los pacientes. Entonces, los pacientes los vamos a tener de alto riesgo, de bajo riesgo, y ya sabemos que siempre el más malévolo de estos tres, o el más malo, que va a tener una mayor agresividad, va a ser este carcinoma de células de Merkel, va a ser el que va a dar rápido metástasis, va a ser más resistente a la radioterapia. Siempre sabemos que el vasocelular va a ser, entre comillas, un poquito más noble. Entonces aquí vemos su etapificación del carcinoma vasocelular. Y casi siempre nosotros vamos a ver que lo que más hemos tratado es a nivel de cara. Las lesiones menores de 2 centímetros siempre se van a considerar como de bajo riesgo en comparación de las de más de 4 centímetros. Hasta por su localización también vamos a ver que va a depender de esto si son de alto riesgo, de bajo riesgo, y en base a eso ir definiendo cómo vamos a ir tratando al paciente. Cuando hablamos del carcinoma de células escamosas, que es el otro nombre que mucha gente lo conoce, más que epidermoides, sino de células escamosas, igual decimos, el tamaño es importantísimo, lesiones de 4 centímetros, hay que explorar muy bien al paciente, ya puede tener probabilidad muy alta de llegar a desarrollar ganglios o tener lesiones metastásicas, aunque en la literatura nosotros encontramos que el porcentaje no es tan alto, aunque clínicamente lo que vemos es diferente, pero bueno, encontramos que puede ser hasta un 5 o 10%. Sin embargo, clínicamente los hemos visto, o las presentaciones de los casos aquí en México, que son casos a veces localmente avanzados, hasta un número mayor. Cuando hablamos del carcinoma de células de Merkel, igual hay que dividirlo, hay que ver el tamaño, este sí se clasifica propiamente como cualquier otro TNM, menores de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, más de 5 centímetros, o cuando ya presentan infiltración alguna otra estructura. Igual cuando hablamos de las metástasis, acuérdense que si los ganglios están comprometidos o no, es bien importante saber que estamos ante un cáncer de células de Merkel, porque esto sí, su comportamiento de entrada es más resistente a la radioterapia. Yo diría que de los tres, este es el más resistente a la radiación. Tenemos que emplear dosis mucho más altas y ver qué tipo de fraccionamiento podemos emplear en ellos, ¿no? Y al final, igual, cuando hablamos ya si el ganglio es positivo, si los ganglios son negativos, o hacemos un screening, como ahora se hace mucho en buscar ganglios centinelas, ya en todas las patologías se buscan ganglios centinelas, antes eran muy pocas, pero ahora ya prácticamente es buscar los ganglios centinelas y si tienen las clasificaciones de metástasis, dónde están estas metástasis, para darle su clasificación correcta. Acuérdense, siempre debemos de tapificar a un paciente, no menospreciarlo, decir, es un cáncer de piel, era una lesión muy pequeñita. No, tenemos que ser muy exactos, actualmente muy precisos en poder determinar, estaba en etapa 1, etapa 2 o en qué etapa estaba el paciente y al mismo tiempo hablarle al paciente de la probabilidad que tiene de curación y cuál es su expectativa, ¿no? Que tenemos. Porque ahora cada vez los pacientes preguntan más, cuestionan más a uno como radiooncólogo, porque a veces discrepamos un poquito con los médicos que nos hacen favor de mandarnos a los pacientes en el aspecto del número de tratamientos que les vamos a ofrecer. Cuando hablamos ya de los tratamientos, aquí en el tratamiento sí vamos a ver que en ocasiones, no por ser radiooncólogos, vamos a defender al 100% la radioterapia, vamos a hacer o vamos a prescribir lo que sea mejor siempre para un paciente. Vamos a hablar que en los de bajo riesgo, pues a lo mejor el tratamiento es con ustedes, 100%, preferir la cirugía sobre la radioterapia, aunque en aquellas lesiones menores de 2 centímetros, como lo vamos a ver más adelante en alguno de los artículos, vamos a preferir siempre la radioterapia o decirle al paciente, la cosmesis la logramos adecuadamente con la radioterapia superficial. Cuando son de alto riesgo, en ocasiones, pues sí, podemos recomendar que una radioterapia radical o una radioterapia adyuvante, no neo, sino adyuvante. Entonces ahí tenemos las dos modalidades. Igual cuando vemos que el paciente acude, ya sea con ganglios positivos, ganglios negativos, pues ahí decimos, no, pues ya prácticamente la cirugía puede entrar para quitarnos el grueso tumoral y después nosotros para llegar a esterilizar las zonas que vamos a radiar. Acuérdense que también muchos casos hemos tenido de pacientes que inician como cáncer de piel y en ocasiones por su localización cerca de conducto auditivo, cerca de la parótida, ya cuando vienen ya no sabemos si era un primario de parótida como tal o era un epidermoide propiamente de piel, porque ya viene con ganglios como el comportamiento de un parótida completamente ulcerado o etapa localmente avanzada. Entonces todos estos detalles tenemos que irlos definiendo realmente qué es lo que queremos.
Aquí la doctora nos hizo favor de apoyarnos y encontrar 3 artículos que se me hicieron muy buenos. ¿Por qué? Porque como que es la historia y decir, son artículos un poquito viejos, en el cual decíamos que era mejor que todos los pacientes se sometan a cirugía siempre, o la radioterapia radical puede ser efectiva para irlos tratando. Prácticamente aquí, como les decía hace rato, casi todos fueron vasocelulares en este estudio, porque era lo más frecuente, casi por su localización estaban más en cara. Y ahí eso era muy importante. ¿Por qué? Porque ahí lo que buscábamos era ver si la cosmesis favorecía o no favorecía el empleo de la radioterapia. Entonces aquí la radioterapia pues nos dio buenos resultados. Vimos que prácticamente la respuesta entre la radioterapia y la cirugía como tal, pues sí, no tenían tanta diferencia, aunque desafortunadamente para nosotros después radiooncólogos veíamos que la probabilidad de una recaída más pronta o más temprano pues era más con nosotros radioterapia que cuando el paciente se le sometía a una cirugía. Sin embargo, la finalidad cosmética en este artículo dijeron que era más favorable para el grupo de pacientes que fueron sometidos a radioterapia. Cuando hablamos de radioterapia radical, aquí prácticamente como que fue ya mitad carcinoma vasocelular y casi mitad de carcinomas epidermoides. O sea, como que fuimos viendo la evolución que fueron teniendo estas patologías a lo largo de la historia, y prácticamente la radioterapia con finalidad radical sí nos brinda buenas respuestas, como lo podemos ver ahí. Si hay respuestas significativas, el volumen de pacientes que se incluyeron, pues prácticamente era mitad y mitad, y vemos que la respuesta pues es significativamente importante. Aunque a veces, vuelvo a repetir, las recurrencias parecería que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque favorecen como que un periodo no tan libre de enfermedad, pero hay que estudiar muchas cosas, como qué tipo de modalidad de tratamiento se le dio, la superficial, electrones, braquiterapia, como que en esos artículos no le daban tanta importancia a estas modalidades, como que para ellos todo era solamente radioterapia superficial y hasta ahí. Y cuando vemos cómo es el tratamiento que vamos a hacer con los pacientes, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos diferentes modalidades. Este es un cono de electrones y, como hace rato les comentaba, tenemos ahí la luz del campo ya propiamente de tratamiento, la máscara con su sistema de fijación. Casi todos los electrones los tratamos a DFP. ¿Qué quiere decir DFP? Distancia fuente-piel, y la distancia fuente-piel casi siempre es a 1 metro de distancia. Y ahí se pueden emplear bolus homogenizadores. Antes usábamos gasas húmedas. Actualmente acuérdense que tenemos las famosas impresoras 3D o 4D, que esas impresoras nos han apoyado. Hacemos una tomografía del paciente, se pinta el bolus o se contornea el bolus, que es lo más correcto, y una vez que la máquina nos hace el bolus, ya lo ponemos ya sea por encima de la máscara o por abajo de estas máscaras o mascarillas o sistemas de fijación. En ocasiones tenemos los pacientes con terapia superficial, como son los más frecuentes, los de la punta de la nariz. Ahí podemos usar 2 tipos de protecciones. Acuérdense que podemos usar la que veíamos con el aplicador de Leipzig de braquiterapia, esos intraoculares, o poner a la paciente estos protectores oculares de plomo. Sabemos que no le va a ocurrir nada, en ocasiones no siempre se los ponemos. La radiación que se conoce como dispersa, esta radiación dispersa realmente no le va a afectar al paciente. Incluso hay lugares donde te colocas atrás de un vidrio plomado en estos equipos de Novopan o Dermopan. Estás viendo al paciente a una distancia como de metro y medio, 2, y por el tipo de radiación, el efecto secundario hacia nosotros o la radiación dispersa, pues no nos va a originar prácticamente ningún daño. ¿Cuáles son los diferentes esquemas que se mencionan en la literatura? Pues tenemos 2 principalmente, cuando lo damos como finalidad radical o definitiva, o como lo damos adyuvante después de un tratamiento, ¿no? Entonces vemos ahí que las modalidades de radioterapia, de darle 30 sesiones, 35 sesiones con un fraccionamiento estándar de 2 grays diarios o 200 centigrays diarios a un paciente, como que no es el ideal. ¿Por qué? Porque uno, son pacientes añosos que en cualquier momento se te pueden caer, sufrir un incidente o accidente, te puedes complicar. Entonces, lo mejor es siempre un hipofraccionamiento. Entonces, los hipofraccionamientos siempre es lo que más se recomienda en cáncer de piel y sobre todo en este tipo de pacientes. 2, estamos en México usando fraccionamientos de 40, 45 grays en 15 fracciones, dar 300 centigrays o 3 grays diarios, y son los que nos han demostrado que tienen mejor beneficio. Cuando ya hablamos de la radioterapia adyuvante, como que es un grupo especial de casos en el cual hacen cirugías como el Mustardé, hacen cirugías a veces un poco de rotar colgajos, y cuando nos hacen rotaciones de colgajos, en ocasiones ahí nos comprometen a nosotros, porque ya no vamos a radiar lesiones de 3, 4 centímetros, sino que en ocasiones, dependiendo de la experiencia de cada uno como cirujanos dermatológicos, oncólogos, hay que ver si contaminaron o no contaminaron el área, y entonces también acabamos radiando desde donde vino el colgajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ustedes, cómo manipulan esos colgajos para ver cómo son nuestros campos de tratamiento de radioterapia. Y ahí sí, ya el fraccionamiento que más recomendamos son estos fraccionamientos estándares para ir viendo la radiobiología. En ocasiones los pacientes no son tan honestos de decirnos: sí, hace como 5 o 10 años ya me sometí a cirugía, me hicieron remodelación de párpado inferior y ahora traigo la recurrencia. Esta es otra cosa. Entonces nosotros pensamos que son tumores nuevos o neos, y radiamos nuestros campos, como lo vieron en el de la terapia superficial, damos esos pequeños campos y resulta que no, que teníamos que haber radiado incluso todo el párpado desde donde venía la cicatriz del paciente, porque el paciente fue sometido a un abordaje quirúrgico, y eso nos puede llevar a una rápida recurrencia o a una poca respuesta de la radioterapia. Entonces siempre es importante hacer actualmente ya las simulaciones, que es la planeación, hacer en ocasiones tomografías y ver la penetración que tiene el paciente, la enfermedad. En ocasiones pensamos que son muy superficiales, pero si vamos a emplear electrones, ya sabemos que la capacidad de penetración de los electrones la tenemos que prescribir hasta 5 milímetros o 3 milímetros por abajo de la lesión, para dar un buen margen de seguridad por esas lesiones de tipo infiltrativo.
Y ya para concluir, siempre vamos a decir que el carcinoma vasocelular sigue siendo el más frecuente, es el más radiosensible. Casi siempre vemos lesiones pequeñas de 1 o 2 centímetros. Pocas veces nos invitan a tratar pacientes con lesiones más grandes, porque casi siempre son del surco nasogeniano, donde la presión de los lentes en estos pacientes contribuye al desarrollo de este tipo de patologías, de las del ala de la nariz, la punta nasal. Entonces son lesiones pequeñas que tienen muy buena respuesta al carcinoma vasocelular. Los epidermoides son más radioresistentes. Tenemos que emplear a veces los mismos fraccionamientos, a veces damos un margen de seguridad más amplio y tener la seguridad que no tienen ganglios, ver su localización. Y también tenemos las de las células de Merkel, que ya sabemos que el comportamiento biológico es más agresivo. Ahí usamos fraccionamientos más altos todavía, como tipo melanoma, porque sabemos que la persistencia o recurrencia son muy rápidas y las recaídas también. Y recordad que siempre que vamos a elegir una terapia, junto con ustedes como cirujanos o dermatólogos, oncólogos, siempre tener de acuerdo con el radiooncólogo cómo lo va a radiar, qué modalidad de tratamiento, y ver si están de acuerdo por la localización, la infiltración que se está teniendo, ¿no? No sé si tuvieran preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta. Le agradecemos mucho su presentación. Yo Muchas sí tengo gracias. preguntas, Mariela. Sí, adelante, doctor. Doctor. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por la plática. En su experiencia y, digamos, si tienen la experiencia en los hospitales donde usted trabaja y en la literatura, ¿cuál es la curación en general para el vasocelular de bajo riesgo que se hace a veces en los pacientes que no son buenos, pacientes quirúrgicos, tanto para vasocelular como espinocelular? ¿Y cuál es la curación en general para los de alto riesgo? La pregunta viene porque en mi práctica, a cada paciente que se le ofrece cirugía de MOSH, sobre todo en los primarios, también se les ofrece radiación. Yo desde hace mucho tiempo pienso que la radiación es muy, muy válida. Entonces, con el tiempo he aprendido que, como usted decía, el espino celular definitivamente no responde igual, pero en su experiencia, comparado con la literatura, ¿cuáles son porcentajes de curación, digamos, a 5 años? Estamos entre el 90 y 95% en los de bajo riesgo. Y eso porque a veces los pacientes, vuelvo a repetir, en instituciones como la del General se pierden, no tenemos un buen control. Ahora que estamos acá en el Hospital ABC, que prácticamente tiene ya 10 años que está funcionando, que los pacientes son más apegados a su control, hemos visto muy buena respuesta. Si hablamos desde el punto de vista radiobiológico, siempre vamos a preferir la braquiterapia sobre la terapia superficial. ¿Por qué? Porque el efecto radiobiológico es mayor. Aunque estamos diciendo que damos la misma dosis de 4.500, en terapia superficial yo prefiero 15 sesiones siempre, en braquiterapia no. En braquiterapia depende mucho, uno, de nuestros físicos médicos, pero en ocasiones estamos dando de 8 a 12 sesiones, la damos terciado, lunes, miércoles, viernes por lo regular, no la damos diario por el efecto biológico, que la dosis que se deposita es mayor, el efecto inflamatorio es mayor. Entonces son las dos modalidades, y a nivel particular aquí a veces hacemos más braquiterapia que terapia superficial. ¿Por qué? Uno, no tenemos un equipo de terapia superficial como tal, tenemos electrones, tenemos la braquiterapia en sus modalidades de aplicador de Leipzig, de Valencia, y estos de Freiburg, el FLAP, los tenemos. No hacemos aquí prácticamente con moldes de serie y parafina, no. Y la experiencia de Hospital General es lo contrario. Aquí solo tenemos más terapia superficial y la braquiterapia. Y eso porque afortunadamente nos compraron los aplicadores, y la experiencia que tenemos con braqui es una respuesta casi del 99%, aún en los de alto riesgo y el espino celular. Entonces, si usted me dice qué preferiría en los de alto riesgo, braquiterapia sobre terapia superficial por el efecto radiobiológico. En ocasiones los cirujanos oncólogos, a pesar de que son oncólogos, no nos entienden que la dosis que se deposita es diferente. Cuando hablamos de dosis, pues parecería que es la misma por el efecto o las equivalencias biológicas, pero el efecto biológico es muy diferente en braqui, es mucho más efectivo. Perfecto, qué bueno que menciona eso. Fíjese que acá, donde yo vivo, en Oklahoma City, nada más hay una persona que ofrece la braquiterapia. Y tenemos la disyuntiva a veces, manejamos mucho carcinoma vasocelular periocular. Y en un centro de radiología o de radiooncología, pues bastante reputable, bastante serio, no les gusta hacerlo cuando está muy cerca del ojo. Y en otro, el señor que hace braquioterapia, que es el más joven, él sí nos trata a los pacientes perioculares. Entonces, ¿en qué consiste esta diferencia de opinión o cuáles son las dificultades y retos que ustedes tienen para tratar carcinomas perioculares? Uno, yo creo, vuelvo a repetir, el radioterapia es un tratamiento multidisciplinario. No nada más es decir, el radiooncólogo viene, de hecho, a veces nosotros como radiooncólogos no manipulamos las máquinas. En Braqui sí estamos al momento, están los técnicos radiooncólogos, está el físico médico con nosotros, y eso nos apoya mucho. Como hace rato les decía, la radiación dispersa sabemos. De hecho, el aplicador Valencia nos ayuda mucho porque cambia su posición, de ser completamente horizontal se hace vertical, y eso nos permite que la dosis dispersa que llega para producir una catarata como efecto secundario por la dosis que estamos prescribiendo sea más baja. Segundo, en México se tenía mucho pánico por la irradiación del conducto lagrimal. Sin embargo, ahora ya sabemos que lo tunelizan de forma
Y los oftalmólogos llegan, lo tunelizan, ponen ahí su guía. Si se llegara a cerrar por el efecto de la radioterapia, pues no pasa nada porque ellos ya tienen la guía, vuelven a hacer la tunelización y vuelve a funcionar el conducto lagrimal. Pero yo creo que esa es una de las complicaciones número uno que siempre les decimos al paciente cuando radiamos esos surcos nasogenianos. Bueno, es lo que yo les digo. Dos, la catarata, porque la dosis no. De hecho, esos protectores oculares que vieron, casi siempre nos los hacen los protecistas maxilofaciales. Le ponen 2 milímetros de acrílico a esa lámina de plomo y nos los hacen de diferentes tamaños. Les ponemos su gotita, su anestésico local también y ya los colocamos. Y la otra, cuando los pacientes dicen, no, no quiero anestesia porque se me duerme también la nariz, porque lo absorbo, bueno, pues te ponemos tu plomito encima, pero igual sabemos que esos plomos tienen que estar forrados de acrílico para no contaminar al paciente por el plomo, por su manipulación. Y número tres, cuando radiamos esos surcos nasogenianos, cuando radiamos punto de la nariz, nos auxiliamos mucho de ustedes, porque acabamos requiriendo mucho monometasona por el efecto inflamatorio que sí tienen dentro de la fosa nasal. O sea que no somos tan inocuos, en ocasiones sí producimos mucha inflamación, el domeboro también lo empleamos demasiado y hay que explicarle bien al paciente cómo aplicarlo. Pero realmente con estas dos modalidades, doctor, tenemos buenos resultados, pero yo creo que depende de eso, de que la gente en ocasiones no hace una dosimetría para tener la seguridad qué dosis les está llegando. Pero si usted les pide la dosimetría, ellos tienen la obligación de hacérsela, porque los dosímetros actualmente son plaquitas de medio centímetro, de 1 milímetro de grosor y ellos la pueden colocar cerca de donde está el cristalino y ver en realidad qué dosis les llega al globo ocular, si ellos tienen algún problema de qué dosis les llega a retina o un efecto inflamatorio secundario de desprendimiento de retina por radioterapia, algo así muy exagerado. Pero si usted le pide una dosimetría a sus médicos y sobre todo al físico médico, que es el que la va a hacer, yo creo que ya no tendrían objeción en aplicar la radioterapia en forma de braquiterapia. Perfecto. Y mi última pregunta, doctor. No sé si usted sabe que acá en Estados Unidos los dermatólogos están comprando unas máquinas de radiación superficial y que ¿Sí? se da el tratamiento. Ahora resulta que también somos radiólogos acá. Y Sí, y hay una compañía que básicamente coloca a un físico en la clínica para que hagan todo lo que es el estudio de la dosis y demás, pero es radiación superficial. Eh, no se sabe y qué opina de esa conducta. por ejemplo, el equipo que ve ahí en la diapositiva es un equipo que presentaron en el Astro y nosotros los radioncólogos no lo compramos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle. Suena feo lo que voy a decir, pero a veces para nosotros económicamente no es redituable radiar un paciente de piel en comparación de un paciente de próstata, de mama o de otra patología. Dices, Claro. tengo que estar ahí todos los días para garantizarle al paciente que lo están colocando en forma correcta. A lo mejor también, volviendo al tema anterior, que quede bien adosado el aplicador para que no haya un sitio de subdosis, porque si el aplicador de braquiterapia no queda bien adosado, obvio, vamos a tener un sitio de subdosis, que a lo mejor ese es otro pretexto que le pueden poner. Y hace rato les comentaba que yo me capacité del 90 al 94 allá en el Hospital General como residente, y en aquellos años el doctor Peiro, no sé si alguna vez lo han oído, era el jefe y el encargado y el dueño del Dermopan. Ya nosotros como residentes nos mandaban a rotar con él para aprender cómo radiar a los pacientes y tener esa experiencia de que sí sirve la terapia superficial en cáncer de piel. Y actualmente en muchas instituciones no tienen equipos de terapia superficial. Entonces muchas veces los nuevos radiooncólogos pues no les interesa radiar cáncer de piel porque pues no tienen la experiencia y no ven un beneficio económico a veces. Pero entonces es una buena conducta si se hace con el físico. Claro, es que el físico siempre tiene que estar al lado de nosotros. Yo les digo a ellos, para empezar, nosotros los radiooncólogos viejos teníamos dos características en México. Éramos oncólogos médicos y radioterapeutas, hacíamos un año de física médica y si no pasabas esas dos cosas, pues no te daban tu diploma o tu título de radiooncólogo. Entonces, actualmente mucho de eso se ha perdido. Nosotros entrábamos a cirugía, a poner, a mí todavía me tocaron las agujas de radium, llegar y aplicarlas, cosas que actualmente ya los jóvenes ya ni entran a cirugía siquiera. Sí. Doctor, perdón, le mentí, tengo otra pregunta. El melanoma in situ, que uno lee literatura, sobre todo europea, en otros lugares, es radiosensible. A veces cuesta un poquito de conflicto mutilar a un paciente en la cara por un melanoma in situ, porque sabemos que esos tumores pues tardan mucho en llegar a ser invasivos, si es que llegan a serlo, ¿no? Y sobre todo ahora que ahí, creo yo, está bien reconocido un sobrediagnóstico de melanomas in situ. Cuando yo entrenaba, el melanoma in situ se llamaba la peca maligna de Hutchinson, eran grandes multicolores, ¿no? Ahora nos llegan lesioncitas de 3, 4 milímetros que dice el patólogo que es melanoma in situ. Sin embargo, aunque creo que los resultados con radioterapia son buenos, acá donde yo trabajo no puedo convencer a ningún radiólogo de que le haga radioterapia a melanoma in situ. ¿Cuál es su experiencia y su opinión? La experiencia es poca porque no tenemos tantos in situs nosotros. Donde más experiencia tenemos, que digo, no es el tema, pero viene a colación, es melanoma de uvea, de ojo, de retina. Estamos radiando ya melanoma de retina porque hay dos modalidades de tratarlo. Uno es que junto con el oftalmólogo hace una pequeña nucleación del ojo, coloca una placa de estroncio radioactivo, lo vuelve a colocar, lo deja unas cuantas horas, lo retira y ya se radió. Y cuando el paciente no tiene el acceso al estroncio, porque es caro acá ese procedimiento, porque es desde el cirujano, el quirófano, es regresar al quirófano, estamos dándole radioterapia externa, toda la simulación, todo el contorneo actualmente, la radioterapia 3D, la 4D, nos ha cambiado el mundo a nosotros los radiooncólogos y en el Hospital General tenemos muy buenas respuestas de pacientes que se ha desaparecido el melanoma en retina. Entonces,
Pues yo creo que si Es lo que podemos. esa es la cosa, tiene mala fama de radiosensibilidad, pero realmente es bastante radiosensible y pues es una lástima que a veces no podemos utilizar esa técnica en estos pacientes. Pues lo que Muchísimas siempre, gracias, doctor no, Enríquez. le robo yo un segundo más. Lo que siempre sabemos es que el comportamiento del melanoma no es lo mismo en el área de cabeza y cuello que en tronco y extremidades. En el área de cabeza y cuello, pues sí, el comportamiento biológico es muy diferente. Cuando hace metástasis cerebrales es más radiosensible. Entonces ahí es donde, si hablamos un poquito más de la radiobiología, sabemos que la fase de mitosis o mayor producción del melanoma es donde se vuelve radiosensible, ¿no? Porque en la síntesis, hablando de más radiobiología, es donde es más radioresistente. Por eso es que el melanoma, que su síntesis puede ser de días hasta meses, es que no es radiosensible el melanoma. Muchísimas gracias, doctor. Y otra vez, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, a Tenemos una ustedes, última pregunta. mande usted. El doctor Jonathan Quintero le pregunta, ¿tiene un protocolo de cuidado para la radiodermitis, su prevención y manejo? No, más que prevención es, bueno, uno se le da indicación al paciente de no usar alcohol. ¿Por qué no usar alcohol tópico ni lociones? Por el efecto radiobiológico, producimos radicales libres, entre ellos producimos oxidrilos también. Dos, usamos crema casi siempre a base de esteroides o, como les decía, usamos el domeboro y cuando radiamos punta nasal o ala nasal o incluso el surco nasogeniano, sabemos que acabamos empleando también la monometasona. Pero realmente es tener a la mano los cuatro medicamentos. Acá hay un producto que se llama RadioCare, no sé si lo conocen por allá también, que es lo que más empleamos al principio. Yo se los doy y si no, el Argental Pill Crema, ¿no? La sulfadiacina de plata. Pero un protocolo como tal preventivo no, lo vamos usando sobre el tratamiento, pero yo les recomiendo mucho el RadioCare o ya cuando comienzan con su radioepitelitis, dependiendo de la sensibilidad de cada paciente, les comienzo a recetar la sulfadiacina de plata o el Argentafil crema, ¿no? Ya nombre comercial. Gracias, doctor. Muy Ok, amable. hasta luego.